Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema Yeshua en la Torá. Bien, cuando nosotros leemos y estudiamos la Torá, la mayoría de las veces Yeshua pasa por desapercibido en la lectura que estamos realizando, porque nos enfocamos más en el sentido literal e histórico que en el sentido y concepto espiritual. Pero esto es normal cuando tenemos poco tiempo de estar estudiando la Torá. Por otro lado, tanto lo literal como lo histórico son partes muy importantes para nosotros, pero también la parte simbólica y espiritual de la Torá son igual de importantes, porque toda la escritura está conectada, y para poder entender el pacto renovado, primero debemos de entender lo que es el Tanaj o Antiguo Pacto. En la Torá aparece Yeshua de una manera oculta a simple lectura, es decir, de una manera no directa en el texto o textos que estamos leyendo, por lo cual no podemos relacionar a Mashiach de una manera directa con el Brit Hadashah o pacto renovado. Pero cuando pasamos a los profetas o al libro de los Salmos, ahí sí encontramos muchísimas referencias directas acerca de Mashiach. Y es mucho más fácil para nosotros el poder relacionar alguna profecía o algún salmo con nuestro Mashiach Yeshua. En la Torá hay muy pocas referencias directas acerca de Mashiach. Por eso dije que casi siempre que leemos, Yeshua nos pasa por desapercibido. Las referencias más claras que hay en la Torá acerca de Mashiach se encuentran en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 y capítulo 49 verso 10, pero también aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15. Bien, como podemos darnos cuenta, son muy pocos los versos que hablan de una manera directa acerca de Mashiach Yeshua. Pero el día de hoy vamos a ver uno de esos casos donde a simple lectura no podemos encontrar ninguna relación directa con Mashiach con lo que acabamos de leer. Pero cuando estudiamos y escudriñamos más a fondo, nos vamos a encontrar con muchas pruebas donde Mashiach ya no pasa desapercibido, sino que ahora, con una lectura más a fondo, Mashiach nos es revelado en esos textos de una manera más clara, ya que anteriormente, con una simple lectura, no lo podíamos relacionar directamente con el texto leído. Bien, Yeshua siempre ha estado en la Torá. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar a fondo para poder encontrar esta revelación. Por eso Mashiach dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8, que dicen: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bien, entonces, ahora pasemos a ver uno de esos versos donde a simple lectura no podemos relacionarlo directamente con Mashiach. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 28, que dice: dale a Josué sus instrucciones, fortalécelo y anímalo, porque él cruzará a la cabeza de este pueblo, y él les repartirá la tierra que tú podrás solamente ver. Bien, entonces, a simple lectura, ¿encontramos que este verso habla de Mashiach Yeshua? No, ¿verdad? Porque al leerlo de una manera literal,
solo encontramos que este verso nos habla de Josué, el cual los cruzaría para entrar a la tierra prometida. Pero si escudriñamos más a fondo y nos vamos a la parte simbólica y espiritual, podremos ver que este verso sí se relaciona de una manera perfecta y directa con nuestro Mashiach Yeshua. Veamos por qué. La primera parte de este verso dice que Josué irá a la cabeza del pueblo, es decir, Josué se convertirá en la cabeza del pueblo para guiarlo hacia la tierra prometida. Bien, ahora leamos la parte donde lo podemos relacionar directamente con Mashiach. Vamos al libro de los Efesios capítulo 1, verso 22, capítulo 4, verso 15 y al libro de Colosenses capítulo 1, verso 18 que dicen: Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la humanidad, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Bien, con estos versos confirmamos entonces que Yeshua es la cabeza de todo. Por consiguiente, no hay duda que el verso de Deuteronomio 3:28, aunque dice que Josué es la cabeza del pueblo, esto lo podemos relacionar perfectamente con Mashiach, porque Josué es la parte simbólica de Mashiach. Y la segunda parte del verso dice: y él les repartirá la tierra. Entonces, Josué recibió de parte de Moshe la tarea de encabezar y de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. De la misma manera, Yeshua recibió de parte de su Padre Celestial la misma tarea: encabezar e introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida en su segunda venida. Bien, vamos a comprobar con el siguiente verso que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 verso 31 que dice: y enviará sus malachim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Bien, oye, pero ahí no dice que los va a llevar a la tierra prometida. Esto es cierto, pero si leemos este verso con el ruaj de entendimiento, vemos que va a reunir a su pueblo para llevarlos ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿A las montañas? ¿Al bosque? ¿Al desierto? No, los va a llevar, o nos va a llevar más bien dicho, a la tierra de Israel. Vamos a comprobar esto con el siguiente verso que se encuentra en el libro de el profeta Isaías, capítulo 27, verso 13, que dice: en aquel día sonará un gran shofar, aquellos perdidos en la tierra de Ashur regresarán, también aquellos esparcidos por la tierra de Mitzraim, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Bien, después de esta prueba irrefutable, veamos otro verso en la Torá que tiene mucha relación con nuestro Mashiach Yeshua. Este se encuentra también en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, que dice: para obedecer los mitzvot de Yahweh tu Elohim que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Bien, aquí en este verso vemos que Moshe está diciendo que obedezcamos los mandamientos de Abba Yahweh y que no le añadamos ni le quitemos nada de lo que está escrito. Pero
¿qué vemos hoy en día? Lo que vemos es que tanto el cristianismo como nuestros hermanos de la casa de Yahudá le añaden y le quitan cosas a la escritura según su propia conveniencia. Esto lo hemos visto en estudios anteriores, por lo cual ambos enseñan a desobedecer abiertamente a lo que dice la escritura. Pero hay una muy fuerte advertencia para todos aquellos que le añadan o le quiten cosas a toda la escritura. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 22 versos 18 y 19 que dicen: Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, veamos otros versos más donde podemos ver a Mashiach Yahshua en la Torá. Vamos al verso 5 de Deuteronomio 4 que dice: Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Lo que vemos aquí es que Moshe está diciendo que todo lo que le enseñó al pueblo de Israel fue exactamente lo que le ordenó nuestro Abba Yahweh. Es decir, todas las palabras que recibió Moshe de parte de nuestro Creador fueron las mismas palabras que Moshe le enseñó al pueblo de Israel. No le añadió ni le quitó. Recordemos que Moshe también es una simbología de nuestro Mashiach Yeshua. Y si comparamos lo que dijo Moshe con lo que dijo nuestro Mashiach, encontramos una perfecta relación y obediencia de parte de ambos hacia el único Elohim de Israel. Vamos a comprobar esto con las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versos 49 y 50 que dicen: Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Entonces, con estos versos, comprobamos absolutamente que tanto Moshe como nuestro Mashiach Yeshua no hablaron sus propias palabras, sino que hablaron las palabras que les fueron ordenadas por nuestro Abba Yahweh. Y tanto los talmidim de Yeshua como Saúl o Pablo también hablaron lo que les fue enseñado directamente por nuestro Mashiach, que son las mismas palabras de nuestro Abba Yahweh. Es decir, Moshe lo enseñó, Yeshua lo enseñó, sus talmidim lo enseñaron y ahora nosotros también lo estamos enseñando. ¿Y qué es lo que estamos enseñando? Pues lo que estamos enseñando son las palabras de nuestro Abba Yahweh que están escritas en su Torá. Nosotros no podemos añadir ni quitar absolutamente nada. Si la Escritura dice que hay que obedecer los mandamientos, pues hay que obedecerlos, no por fuerza, porque Abba Yahweh no nos obliga a hacerlo. Los obedecemos por amor a Él, porque Él nos amó primero. Y obedecer sus mandamientos también fue enseñado por Mashiach. Vamos a ver esto en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, que dice: Si me aman, guardarán mis mandamientos. Vamos a ver otro verso más en la Torá, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 5, y
verso 27, que dicen: y yo mediaba entre Yahweh y ustedes en aquella ocasión para comunicarles la palabra de Yahweh, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron al monte. Y él dijo: acércate tú y oye todo lo que diga Yahweh nuestro Elohim, y entonces dinos todo lo que te diga Yahweh nuestro Elohim, y nosotros voluntariamente lo haremos. Entonces, cuando analizamos la Torá, nos damos cuenta que la palabra de nuestro Abba Yahweh es maravillosa. ¿Por qué? Porque en estos dos versos encontramos que Moshe sirvió como mediador entre Abba Yahweh y su pueblo. Y de la misma manera, nuestro Mashiach Yahshua es el mediador entre nuestro Abba Yahweh y nosotros, que también somos parte de su pueblo. Pero la función de Mashiach es superior a la de Moshe, de manera que sin la mediación de nuestro Mashiach Yahshua, nadie viene al Padre. Por eso Mashiach dijo lo siguiente en Juan 14:6. Dijo así: Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, vamos a comprobar este verso de Juan con el siguiente, que a la letra dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua el Mashiach, hombre. Entonces, cuando Saúl escribe esta carta a Timoteo, es obvio que el Sheliach Saúl tiene en su mente el verso del Shema, porque él le dice claramente a Timoteo: porque hay un solo Elohim, como lo acabamos de leer. Entonces, Saúl dice claramente: Mashiach Yahshua, hombre. Saúl nunca dijo: Dios se hizo hombre, como asegura el cristianismo. Entonces, en este texto de Primera de Timoteo 2:5 nos enseña que como hay un solo Elohim, así también hay un solo mediador, porque la palabra uno en hebreo es ejad, y esto significa que Elohim es uno, no varios. Y en cuanto al mediador, también es ejad, uno, y no varios mediadores, como lo enseña el catolicismo. De la misma manera, como Elohim es uno y no varios, ni tampoco es una unidad compuesta por varias personas, así también el mediador es uno solo y no varios. Este texto nos enseña también que Mashiach Yahshua fue hombre, no un Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Si fuera Elohim, entonces sería un mediador entre los hombres y él mismo. Por consiguiente, dejaría de ser mediador. Bien, vamos a comprobar todo esto con lo que dijo el Sheliach Yohanan en el libro de Juan 1:1 y 1:14. Dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Entonces, Yahshua es la palabra de nuestro Abba Yahweh hecha carne, es decir, Yahshua es la Torá viviente de Abba Yahweh. De tal modo que si el cristianismo está desechando la Torá y nuestros hermanos de la casa de Yehudá están desechando a Mashiach, los dos están desechando la palabra de Abba Yahweh, que es su Torá hecha carne. Los versos que vimos en el libro de Deuteronomio, a simple lectura literal e histórica, no nos permiten percibir que Yahshua está ahí, escondido en la Torá.
Pero cuando escudriñamos a profundidad, es cuando Mashiach Yahshua nos es revelado en la Torá de nuestro Abba Yahweh. Por ejemplo, para poder construir una casa, tienes que hacer hoyos sumamente profundos para poner los cimientos de esa casa. No puedes construir esa casa de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Y digo esto porque el cristianismo basa su doctrina desde arriba, desde el Nuevo Testamento, como le llaman. Y nuestros hermanos de la casa de Yahudá basan su doctrina solamente en el cimiento, pero les ha faltado construir hacia arriba. Por eso han construido ambos sobre la arena. Y nosotros hemos construido desde abajo hacia arriba. Construimos en base a nuestra emuná, en base a nuestra confianza. ¿Y dónde está puesta nuestra confianza? Pues en la roca. Porque esta roca son los mandamientos de nuestro Abba Yahweh y son el fundamento y el cimiento sólido de toda nuestra vida. Vamos a ver algo en el libro de los Efesios capítulo 2, versos 19 y 20 que dicen: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los talmidim y de los profetas, siendo Yahshua el Mashiach mismo la piedra angular. Entonces, ¿en qué fueron edificados y fundamentados los profetas? Pues en la Torá, en la palabra de nuestro Abba Yahweh. ¿Y en qué fueron edificados y fundamentados los talmidim de Yahshua? En la Torá, en la palabra de nuestro Abba Yahweh, quien es Yahshua mismo. ¿Y en qué estamos siendo edificados y fundamentados nosotros? En la Torá, en la palabra de Abba Yahweh, quien es Yahshua mismo. Por consiguiente, y en resumen, Yahshua está en la Torá, porque él mismo es la Torá de nuestro Abba Yahweh. Por eso dijo Mashiach que él no vino a abolir la Torá, vino a enseñarnos cómo debemos de cumplirla, porque él mismo es la Torá viviente de nuestro Abba Yahweh. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.